Oye, yo les traigo una joyita, literal, digamos. Literal. ¿Ya? Mira, el 9 de junio se publicó en el National Bureau of Economic Research, que es una red académica de élite en Estados Unidos, un artículo que tiene un título que me pareció joyita. Y el artículo se llama así: ¿Es el iPhone un método anticonceptivo? Es un título Es un título, por provocador. supuesto, que provocador. Bueno. Pero lo que hace, que es muy, muy interesante, es un estudio que más o menos es lo siguiente. O sea, el año 2007, cuando aparece el primer iPhone, en Estados Unidos, la tasa de natalidad a partir de ese año cayó más o menos, entre el 2007 y hacia adelante, más o menos un 22%. Entonces, los economistas primero empezaron a decir, a ver, ¿qué ocurrió aquí? Y lo primero fue asociarlo a la crisis del 2008. Pero después lo que ocurrió fue que la economía fue retomando, ¿no es cierto?, su movimiento, pero los nacimientos, ¿no es cierto?, quedaron iguales. Yep. ¿Qué es lo que hace este estudio? Lo que hace es lo siguiente. Dice, mira, el 2007 el iPhone solo funcionaba en Estados Unidos con la red AT&T. Entonces se podía distinguir los lugares o los espacios donde entraba y donde no entraba. ¿Ya? Entonces, al comparar las zonas que tuvieron acceso temprano al smartphone con las que no, se dieron cuenta que los resultados de la caída de la natalidad eran mucho más grandes en esos lugares donde había smartphone respecto de los que no lo había. Un segundo estudio, más adelante, vio 128 países con datos del Banco Mundial y dio exactamente el mismo resultado. Es decir, los nacimientos cayeron primero y mucho más rápido donde llegó el Internet móvil de alta velocidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Y la conclusión es bien brutal, sobre todo cuando estamos hablando de un problema demográfico en Chile muy agudo, pero en el mundo también. Y es que hoy día los jóvenes se están quedando solos, es decir, que socializan con las pantallas en vez de con las personas. Y lo que produce aquí, y esta es la cosa que me parece bien interesante, es que el problema de la natalidad ya no se define solo por las condiciones que favorecen, es decir, por aquellas familias o personas que diciendo que quieren tener ciertos hijos, en la práctica tienen menos, ¿verdad? Condiciones de vivienda, de trabajo, de conciliación familia y trabajo, etcétera, sino el eje está puesto ahora en la formación de parejas. Es decir, lo que está ocurriendo es que tenemos hoy día menos formaciones de pareja, tenemos parejas y hombres y mujeres que por primera vez tienen menos sexo que en toda la historia registrada, obviamente, y entonces parece ser que la política de natalidad va a tener que empezar a incorporar estas categorías. Entonces la pregunta es bien desafiante, porque cuál también es difícil pensar en el rol del Estado respecto de este tipo de decisiones. Entonces, los estudios ya no solamente tienen que ver con los paquetes de impacto económico, sino que hay varias instituciones que están estudiando o empezando a entender o a investigar más bien conductas, es decir, cuáles serían las variables que modificadas podrían generar conductas diferentes o distinto. ¿Cuáles son las condiciones que produce la relación virtual o la relación a través de los smartphones que dificulta la formación de pareja y intentar desde otros lugares, entre ellos por supuesto la educación, hacerse cargo de eso? Hoy día ustedes leen los titulares que Inglaterra, por ejemplo, prohibió por ley, ¿no es cierto?, las redes sociales en hasta cierta edad, ¿verdad? Entonces, todas esas nuevas, digamos, legislaciones o esas nuevas medidas tienen que ver con estos impactos de la tecnología que ya no solamente son en espacios educativos, en espacios de formación de infancia, sino que tienen que ver con algo tan clave como la formación de pareja y las consecuencias de que ahí, desde la demografía, pero en miles de otras cosas, se están produciendo. Carolina Toa. Bueno, muy, muy interesante esto, pero me temo que el tema de la baja natalidad tiene una cantidad tan amplia de factores y son tan estructurales que lo primero que hay que hacer es no entusiasmarse con la idea de que con los iPhones lo vamos a resolver, o con un bono por aquí, por allá lo vamos a resolver, incluso con la salacuna lo vamos a resolver. O sea, hay que asumir que la humanidad en esta época es una humanidad con pocos hijos, y creo que mientras antes tomemos nota de eso y pensemos las políticas como protección para que esto no siga bajando aún más, y no pensemos que vamos a tener un cambio significativo hacia arriba. Mucho antes del iPhone, mucho antes, décadas antes,
los países europeos, los países asiáticos tuvieron bajas de natalidad, intentaron lo humano y lo divino para revertirla. Llegaron a, o sea, en Francia el único lugar donde hay alguna experiencia, donde han podido sostener un poco más, y es con un costo, o sea, totalmente salvaje. Son varios puntos del PIB que invierten para mantener la natalidad y es el único país donde hay algún cierto nivel por encima del promedio europeo. Entonces creo que hay que tomar nota de esto y tomarlo muy en serio, porque significa un desequilibrio para cosas básicas en la sociedad. O sea, el mercado del trabajo empieza a quedarse sin mano de obra, la mantención de los sistemas de salud empieza a quedarse sin financiamiento, y los sistemas de pensiones se vuelven una cosa muy cuesta arriba, porque no solo hay menos hijos, sino que las personas viven cada vez más. Entonces esta combinación socialmente es súper desafiante. Ahora, lo de los iPhone creo que es importante en el sentido de que la natalidad puede ser como el último síntoma de una cadena que tiene que ver con la socialización. O sea, en general el iPhone lo que hace es que mata la socialización, no solo de la pareja, sino de los amigos, incluso de la familia. ¿Cuántas familias? Mira, me pasa en mi familia a veces que estamos comiendo y de repente uno agarra el celular, el otro agarra el celular y están todos comiendo con el celular. No, es que realmente no, y esto no es por una razón, no es casual. O sea, el celular, las redes sociales están pensadas para provocar, para demandar tu atención con todas las formas de lucha. Entonces es una economía de la atención que genera adicciones. Yo creo que estamos todos parcialmente adictos y algunos ya totalmente adictos. Entonces esto realmente es una epidemia mundial y tiene impactos en muchos ámbitos. Yo te aseguro que impacta también en la productividad, impacta en los accidentes del tránsito. O sea, tiene muchas dimensiones. Y ciertamente la vida de pareja y la idea de imaginar que una vida... La gente no tiene tiempo para los hijos porque tiene que dedicarle tiempo a su celular, a sus cuentas que sigue, a sus redes. Es brutal, es brutal. Entonces yo creo que la idea de que el Estado no tiene nada que hacer aquí, yo estoy convencida que el algoritmo va a tener que ser una cosa de deliberación pública en algún minuto. No puede ser algo que esté al servicio de que ganen más plata 5 sujetos en el planeta a costa de todos los demás. Y es como está haciendo hoy día. María José. Oye, este artículo, que nadie lo entienda así, jamás trata de decir esta es la bala de plata del problema de la demografía, que por supuesto no es así. Entiende, claro. O sea, no es así. Ahora, lo que a mí me parece muy interesante es que efectivamente existe en el mundo Corea, Hungría, Francia, y uno podría enumerar, digamos, muchísimos países que han invertido efectivamente cantidades siderales, ¿no es cierto?, de recursos con en Polonia, rendimiento. el otro día contábamos en Polonia las grandes ventajas tributarias que tiene, por ejemplo, y con tener rendimientos hijos. muy bajo, y además no solamente con rendimientos bajos, sino que con curvas que suelen subir, pero luego, pasado, digamos, el impacto al inicio. Inmediato, luego se aplanan, ¿verdad? Entonces, si efectivamente el problema demográfico es un problema clave, como dice la Carolina, no solamente no es un problema de contabilidad de personas, sino que tiene que ver con un montón, ¿no es cierto?, de otros aspectos. Me parece muy interesante pensar que si uno repite las mismas estrategias, probablemente los resultados sean los mismos. Entonces, lo que solemos hacer aquí, ¿verdad?, es decir, miren, a ver, esto es lo que resultó, traigamos esto y adaptemos a la realidad chilena. Entonces, me parece muy interesante pensar que hay variables que son culturales, variables que están incidiendo desde otros lugares, y que entonces hoy día no basta simplemente con... Y por supuesto que hay que ponerle cabeza a la vivienda, a la economía, a las condiciones del trabajo, a la conciliación familia y trabajo, a la sala cuna universal. Por supuesto que sí. Y un estudio de esta manera, o pensar en el efecto, digamos, de la tecnología en este tema, no significa suspender los otros, sino que significa incorporar por primera vez una mirada que ha estado fuera de la discusión, porque la discusión ha estado cómo generamos las condiciones para que las personas o las familias que quieran tener hijos las puedan tener, ¿verdad? Esa ha sido la discusión en general. Esta es anterior, es decir, cómo generamos las condiciones para que siquiera esa conversación sea posible, ¿verdad? Que tiene que ver con la formación de pareja. Entonces, aquí, a mí lo que me parece, pero extraordinariamente atractivo, es pensar las cosas de una manera diferente a las que habíamos pensado tradicionalmente, incorporar esa mirada. Y que esto supone en la investigación más técnica, digamos, también abordar no solamente los datos, lo que existe hoy día, sino que cómo las personas cambian o pueden modificar sus conductas. Y eso es algo que con la tecnología nos debería parecer muy, muy relevante en la conversación. Entonces, mismo desafío, con mismas herramientas, suelen conducir a mismos resultados. Entonces, aquí me parece que es extraordinariamente interesante
abordar estas conclusiones. No hay conclusiones. De hecho, el CEP tiene un estudio que es del año pasado, septiembre del 2025, que también aborda el tema de la formación de pareja. Y tiene un dato que es bien interesante, que dice que la formación de pareja en cierto sentido queda seteada en la infancia, por lo que hace todavía más importante los vínculos, las relaciones que los niños puedan, ¿verdad?, tener en edades tempranas. En esa etapa. Sí, al WhatsApp colaborativo me mandó Andrés Azócar la gráfica que salió en el Financial Times sobre este asunto, y la gráfica es muy, muy Es que impactante. es muy O sea, impactante. no sé si hay causalidad, pero correlación hay de todas Bueno, maneras, por porque eso es te digo, francamente impresionante. Entonces imagínate el desafío Impresionante. para las escuelas de psicología, de economía, de gobierno, de abordar las cosas las de de manera educación, porque- diferente. Y las de porque los educación, por niños- supuesto, de manera diferente.